Esta es la segunda parte del tema de la guerra con Estados Unidos. Eh, Comentaba en la primera parte que uno de los primeros enfrentamientos que se dio fue en la campaña del norte, así se le conoció, cuando las tropas norteamericanas avanzaron por el territorio del norte, obviamente atacando los estados de Nuevo León, de Tamaulipas, Saltillo, Coahuila, San Luis, etcétera. Y quiero comentar sobre una batalla en particular, que es la batalla de la Angostura. Esta batalla de la Angostura eh, es un lugar que está muy cerca de Saltillo, en donde las tropas mexicanas se enfrentaron a las tropas norteamericanas. Quiero comentar que esas tropas eran comandadas por Antonio López de Santana. Y en esa batalla, el ejército mexicano actuó con tal valentía e inteligencia que, a pesar de verse en desventaja por el armamento, lograron con mucha habilidad y con mucha valentía y patriotismo, lograron contener el avance de los norteamericanos y lograron causarle muchas bajas, prácticamente los estaban derrotando. Eh, entonces, el ejército de los Estados Unidos inició la retirada y obviamente pues cuando inician la retirada pues el ejército mexicano tenía todas las posibilidades de acabarlos, perseguirlos y derrotarlos totalmente. Sin embargo, Antonio López de Santana, en lugar de hacer eso, también ordena la retirada, situación que pues se ve claramente muy sospechosa. Pues ¿cómo es posible que llevando una ventaja en una batalla ordenes el retiro, que porque no tiene que no tiene suficientes balas, parque para seguir y perseguir a los norteamericanos? Yo creo que simplemente con la presencia, con lo que tuvieran a la mano, yo creo que con eso era suficiente, porque ellos ya llevaban muchos heridos, muchos muertos, iban en retirada, pero sin embargo, bueno, pues Santana ordena que no se les persiga. Y esto hace que los norteamericanos pues, se recuperen. Y esto pues no debe de hacerse. Cualquier persona, sea o no sea militar, sabe que en una batalla se deben aprovechar estas ventajas. Y sin embargo, Santana no lo hizo. Aquí viene otro acto de sospecha en contra de Santana de que no quiso ganar la guerra. Hizo lo posible por no ganar la guerra. Bueno, después, casi al mismo tiempo, quizás un poquito después, se inicia la campaña del Oriente por parte de Estados Unidos. Para ellos quizás era más fácil llegar a la Ciudad de México por Veracruz que por el norte, que era más lejos. Además, pues no existían caminos accesibles. Entonces, militarmente hablando, el campo de batalla era mucho más propicio por la parte de Veracruz. Entonces, ahí el gobierno de Estados Unidos nombra a Winfield Scott como el jefe de la campaña de Oriente y a él le toca el ataque por la parte de Oriente, que con gran facilidad llegan a Puebla y derrotando al ejército mexicano. Quiero comentarles que en Puebla se suspenden las hostilidades militares en una acción que se llama armisticio. ¿Qué es el armisticio? Pues es una suspensión de la guerra, un alto a la guerra, para que las partes entren en negociaciones y de esta manera pueda solucionarse el conflicto. Entonces se autorizó ese armisticio por ambas partes y se reunieron representantes de México y de Estados Unidos para llegar a un acuerdo y obviamente acabar con la guerra, establecer la paz. En ese armisticio, México reconocía prácticamente que iba perdiendo la guerra, porque así era, íbamos perdiendo la guerra. Entonces, sabiendo esa situación, ofrece como a cambio de la paz, porque íbamos perdiendo, ofreció el territorio de Texas hasta el río Bravo y además ofrece pagar una compensación por gastos de guerra. Sin embargo,
Nicolás Tritz, que era el representante de Estados Unidos en esa negociación, dijo que no, no era suficiente, que no era suficiente para la paz, porque ellos decían que ya Texas les pertenecía, entonces pues no lo veían como atractivo para establecer la paz. Entonces, lo que hizo Nicolás Tritz fue dar sus aspiraciones, lo que pretendían, y les dijo, para que logren la paz, para que ya terminemos con la guerra, voy a necesitar que nos cedan el siguiente territorio, que nos cedan, aparte de Texas, que ya nos pertenece, que nos cedan Nuevo México, la Alta California, y además nos pedían que cediéramos los estados del norte del país, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, prácticamente nos querían dejar de San Luis Potosí para abajo. O sea, realmente nos estaban corriendo de nuestro territorio, querían demasiado territorio. Entonces los representantes mexicanos, pues obviamente no aceptaron. Se rompe el armisticio, o sea, concluye el armisticio y se continúa con la guerra. La llegada a México pues fue muy fácil para los norteamericanos, realmente no se les complicó mucho. Ya en México hubo batallas en Churubusco, Molino del Rey, en donde nos derrotaron y la única posibilidad de defensa que teníamos antes de que tomaran Palacio Nacional era el castillo de Chapultepec, donde se encontraba en ese tiempo el colegio militar. Entonces, quien dirigía el colegio militar era el general Nicolás Bravo, al frente de cadetes jóvenes, eh, pues que se estaban preparando para la milicia. Es una escuela, ya saben, una escuela militar, una escuela castrense. Eh, Se pedía, algunos mexicanos, algunos militares pedían que ya no se hiciera defensa del castillo de Chapultepec, porque realmente pues ya no teníamos posibilidades de ganar, sino que se entregara el castillo para que tomaran la Ciudad de México. Sin embargo, el presidente Santana ordenó que se defendiera el castillo de Chapultepec, y entonces se da la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Batalla que pues, no duró muchas horas, realmente no costó mucho trabajo, en donde fallecieron jóvenes cadetes del colegio militar, a los cuales hoy se les conoce como los niños héroes. Eh, Nos derrotan y ya, pues ya sin mayor obstáculo, toman Palacio Nacional. Y entonces quitan la bandera de México y ponen la bandera de los Estados Unidos. Incluso el 16 de septiembre, que se celebraba la independencia, en la independencia de México, en lugar de que la bandera de México estuviera en Palacio Nacional, estaba la bandera de las barras y las estrellas, la bandera invasora de los gringos. Días antes de que llegaran los gringos a la Ciudad de México, los poderes salieron y se establecieron en Querétaro, aquí en la ciudad de Querétaro, que fue capital del país, porque aquí se establecieron los tres poderes, se trasladó el Congreso, el Poder Ejecutivo se trasladó aquí también y la Suprema Corte. Quiero decirles que Santana, ante la derrota, renuncia a la presidencia y sale exiliado nuevamente rumbo a Cuba. Y quien toma la presidencia por instrucciones del Congreso va a ser el licenciado Manuel de la Peña y Peña, que fungía como presidente de la Suprema Corte.